Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Los guardias de seguridad trabajan siempre turnos muy largos y la misma exigencia de su trabajo los tiene que mantener siempre alerta. Y este estado de alerta pasan de tenerlo en el trabajo a tenerlo para toda su vida. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento El Gato Negro. La siguiente historia está basada en hechos reales y fue compartida por el licenciado Gregory Quintero, a quien le mando un saludo. Quiero contar una historia que me pasó cuando yo era policía preventivo, y es la siguiente. Recuerdo que yo trabajaba turnos de 24 horas y descansaba 24. La verdad, eran turnos agotadores, pero me agradaba la adrenalina que sentía a cada llamada de auxilio que yo recibía por el radio. Cada llamada era algo diferente. Nos enfrentábamos a riñas, asaltos, desalojos, en fin, siempre variaba. Recuerdo que siempre andábamos de 2 elementos por patrulla y andábamos asignados a una zona, y así se repartirían las otras patrullas restantes, así como las demás zonas. Pero una madrugada del mes de noviembre, recibimos una llamada por el radio en donde solicitaban que fuéramos al cementerio Las Chavas, ya que andaba una persona haciendo una fogata entre las tumbas. Como mi posición era la más cercana a ese lugar, nosotros contestamos y decidimos ir a investigar. Así lo hicimos. Desperté a mi pareja, el cual estaba dormitando en el asiento del copiloto, y le dije que me apoyara en el volante para que yo bajara a investigar qué tan cierta era la llamada de auxilio. Al llegar al cementerio, y como en ese tiempo no tenía portón, entramos con todo y la patrulla, con las luces apagadas y a vuelta de rueda. Esto para poder aplicar una operación sorpresa. Empezamos a revisar todos los pasillos y entre las tumbas. La oscuridad de la noche era nuestra aliada, ya que rápidamente vimos de dónde provenían aquellos destellos de luz. Y sí, efectivamente, estaba una persona haciendo una fogata. Rápidamente me fui hacia él, seguido de mi compañero. Y al llegar a donde él estaba, le marcamos el alto. Junto con esa instrucción, desenfundamos nuestras armas de cargo, por si oponía resistencia o estaba armado. Pero era un hombre, como de algunos 65 o 70 años, con rasgos indígenas, el pelo largo, ya muy canoso. Estaba realizando un trabajo de hechicería o algo parecido. En ese momento lo arrestamos y lo subimos a la patrulla. Ese raro hombre no puso resistencia alguna, solamente se reía de una manera muy macabra, que hizo que se nos helara la sangre y se nos erizara la piel. Salimos de ese cementerio y mi compañero y yo íbamos muy confundidos de cómo existe gente que realiza ese tipo de actos de brujería y sobre todo, en el lugar donde descansan los muertos. En ese tiempo, todos los detenidos momentáneamente se llevaban a un módulo que estaba en la plaza, a un lado de la pirámide, en la colonia Ampliación, Unidad Nacional. Llegamos y bajamos al detenido, que no paraba de reír de una forma bastante tétrica. Lo dejamos encerrado a cargo de un oficial que estaba de guardia, y nos fuimos a continuar con nuestros rondines. 2 horas después, el oficial de guardia que estaba a cargo pidió el apoyo de todas las unidades, y las patrullas fuimos inmediatamente en su auxilio. Al llegar, vimos al oficial llorando como un niño y gritando bastante asustado. Nos dijo que el detenido del cementerio no paraba de reír en la celda asignada, pero llegó el momento en que este hombre por fin se cayó de reír. En ese momento el oficial de guardia le gritó: «¡Hasta que te callaste, loco orate!». 5 minutos después, de la celda salió un gato negro. El oficial, al verlo, se sorprendió y dijo: «¿De dónde salió ese gato?».
Así que se paró de su silla y se fue a asomar a la celda, y el hombre del cementerio había desaparecido. De inmediato volteó a ver el gato, y en una forma retadora y con unos ojos brillantes, solo le maulló lastimeramente, como cuando los gatos andan en celo, y salió corriendo del módulo de policía. Fue cuando el oficial de guardia pidió ayuda de todas las unidades, y cuando llegamos él estaba muy alterado y llorando como un niño, como se los dije. Los otros patrulleros solamente lo escuchaban sin creerle, pero yo y mi compañero, los que vimos a ese hombre, los que lo habíamos arrestado, supimos que probablemente era un brujo nahual y que había hecho su transformación animal para poder evadir la acción de la justicia. Postdata: por lo delicado de este asunto y por razones obvias, no se divulgaron estos hechos a nuestros superiores, ni se apuntó nada en la bitácora de partes de las novedades del turno. Esa fue una de muchas experiencias que yo viví cuando fui policía preventivo de Ciudad Madero, Tamaulipas. Mi nombre tampoco lo comparto, por razones obvias. Sin duda alguna, las historias de policías y de militares son de mis favoritas. La siguiente historia lleva por nombre Un encuentro no tan común, y fue compartido por Crónicas Paranormales, Huasteca Potosina. Con gusto les voy a contar mi anécdota. Se omite el nombre de la mayoría de los relatos por prudencia. Yo comencé estudiando en la Academia de Policías en la Ciudad de México, ya hace un buen tiempo. Incluso, ya mero me jubilo. Pero si quieres saber de relatos paranormales, hay un dicho que dice que le preguntes a los soldados y a los policías. Y este es mi suceso. Yo hice mi vida aquí en la Huasteca Potosina, y como policía estatal, tengo más de 25 años ya. Fue mucho rollo cambiar de residencia profesional, pero pude hacerlo después de un tiempo de trámites. Me casé aquí en Ciudad Valles y regularmente nos tienen en movimiento. Y claro, siempre intento ser un ejemplo para mi hijo, el cual acaba de ingresar a la Guardia Civil. Pero en una ocasión, andaba en la zona de la Soledad de Graciano y estábamos patrullando como de costumbre. En ese momento nos llegó una llamada de auxilio de una casa cercana en la zona. Así que fuimos a verificar y apoyamos una situación. Si mal no recuerdo, era de violencia intrafamiliar. Ya después de un rato regresamos al punto de encuentro con otra unidad y volvieron a marcarnos, pero ahora era sobre un accidente, un atropellado allá por el rumbo de la gasolinera del avión. Salimos muy rápido y efectivamente había un fallecido en la zona y se dieron las órdenes correspondientes al municipio. Se procedió con la detención y nos tocó trasladar al conductor de la unidad, así que lo llevamos a la instancia correspondiente legal. Cuando llegamos, el señor estaba muy pálido y nos gritaba que él no había tenido la culpa, que solamente venía manejando y que cerca de donde fue el accidente se le había subido un muerto, y ese muerto le había jalado el volante. Como esas unidades de paquetería tienen cámaras, le dijimos que íbamos a ver si contaba con la evidencia de eso, y nosotros lo tomamos al principio como una justificación para que no entrara preso, un pretexto que él había puesto. Se detuvo al hombre, pero me entró la duda de investigar sobre lo que él nos había comentado. Para mí, era la primera vez que yo escuchaba algo así. El Centro de Investigación Estatal me apoyó y accedieron a revisar el material para tener pruebas sobre el consumo de alguna sustancia ilegal. Y así fue. Se le hicieron las pruebas de antidoping a ese sujeto y salió negativo. Otra cosa, vaya sorpresa que nos llevamos cuando en realidad vimos el video de la grabación, que por órdenes legales no podría mostrarles, porque está en el archivo, pero yo se los puedo contar. En los primeros minutos vimos al chofer conducir de una manera normal. Iba atento a la carretera y portaba su cinturón de seguridad. Pero por un minuto antes de su accidente, notamos que salía un rostro blanco en la ventanilla del copiloto y posteriormente se formó una bruma blanca que el conductor quería alejar, y luego tomó la forma de un varón. Es extraño
porque su silueta era transparente, pero claramente se vio que el conductor puso las intermitentes y trataba de alejar a ese hombre que le lanzaba mordidas. Pero en una de esas, el chofer de la unidad tomó el volante con las dos manos después de manotear, y se ve que el volante se jala hacia la derecha, y allí es cuando se suscitó ese atropellamiento. El ver esto fue realmente impactante. Cuando es arrollada esta persona, también se ve claramente que el chofer intentaba jalar el volante hacia el otro lado, pero fue en vano. Segundos después, el conductor para su unidad y se lleva las manos al rostro y empieza a golpear al volante. Se baja rápidamente y al momento de bajarse, se escuchan unas risas muy macabras que jamás he vuelto a escuchar. Afortunadamente esas pruebas sirvieron para su procedimiento legal, pero esta experiencia jamás la podré olvidar. Estas historias acerca de policías las quise compartir con ustedes. Si les han gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.